Muchísimas gracias, Nilton. Un placer estar con ustedes en esta nueva oportunidad. Agradecerles también a todos los que están escuchándome, porque creo yo que estos cursos de especialización, sobre todo en el ámbito del derecho penal, parte general y parte especial, son tremendamente interesantes y podemos abarcar de repente de manera mucho más amplia algunos temas que normalmente estudiamos de manera específica cuando hacemos los cursos de pregrado, por ejemplo, ¿no? Entonces nos da esa oportunidad. El día de hoy, como bien lo ha señalado Nilton, vamos a hablar de los delitos contra la vida. Específicamente vamos a abarcar los delitos contra la vida humana independiente. Vamos a tratar en estos 40 minutos aproximadamente que tenemos de abarcar la mayor cantidad de tipos penales, ¿ok? Vamos a primero señalar, decir de que tal como ustedes saben, la vida humana es un bien jurídico principal en nuestra sociedad. Es considerado el bien jurídico más importante de todos, porque uno teniendo vida puede tener el resto de bienes jurídicos, ¿no? Como ustedes bien saben. Además también, desde un punto de vista constitucional, es considerada la vida como un derecho fundamental, regulado en el inciso primero del artículo segundo de nuestra Constitución, ¿no? Toda persona tiene derecho a la vida, ¿no? Y también está regulado en el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos, como se denomina este pacto, que establece también la protección de la vida en el artículo cuarto, primer párrafo, ¿no? Existen discrepancias, eso sí, hay que entender eso, doctrinarias, respecto al inicio de la vida humana independiente. ¿Cuándo se inicia? ¿No? Algunos señalan que se inicia desde el parto, algunos señalan que se inician desde el momento de la fecundación, otros señalan que desde el momento de la anidación. Bueno, existen diferentes posiciones. Sin embargo, la posición mayoritaria que se impone frente a otra que es la minoritaria es la teoría de la anidación. Hay, dentro de las tesis planteadas de inicio de vida, está la teoría de la fecundación que señala que la vida inicia desde la fecundación del óvulo con el espermatozoide, ¿ok? Lo que miren ustedes, si empezamos a evaluar la importancia que tiene esta teoría y si aceptamos esta teoría de la fecundación, imagínense lo que pasaría desde un punto de vista bioético y desde un punto de vista jurídico penal. Miren, ¿ah? Si aceptamos la teoría de la fecundación, estas clínicas que realizan, por ejemplo, inseminaciones artificiales, ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso no fecundan diferentes óvulos para luego ser anidados a las paredes del útero de la madre? Y cuando logran ya el objetivo y se produce la anidación, todos esos óvulos fecundados que sobran, ¿qué hacen con esos óvulos fecundados que sobran? ¿No los deshacen? ¿No se deshacen de ellos? ¿Eso constituiría o no constituiría homicidio? Fíjense qué importancia que tiene tener una idea o un planteamiento jurídico respecto al inicio de vida, ¿no? Y qué importante desde el punto de vista de derecho penal considerar una teoría de inicio de vida. Es tremendamente importante, como ustedes se dan cuenta. Bien, la fecundación no es la teoría que de manera mayoritaria se acepta como inicio de vida, sino que la teoría que se acepta, que se ha adaptado también a nuestro sistema jurídico a través de la sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, conocida como la sentencia de la píldora del día siguiente, es la teoría de la anidación. Y efectivamente el Tribunal Constitucional Peruano ha considerado como inicio de vida la anidación del óvulo ya fecundado en el útero de la mujer. O sea, el óvulo ya fecundado se anida, ¿no?, a una de las paredes del útero de la mujer y desde ese momento recién se producen los cambios físicos, químicos y por ende el inicio de vida de acuerdo no solamente al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional se ha basado en lo que señala la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿cuál es la teoría de inicio de vida que está adaptada a nuestro sistema jurídico penal? Es en la teoría de la anidación. Cuando el óvulo fecundado se pega, se anida a una de las paredes del útero, allí comienzan los cambios físicos y químicos y comienza, de acuerdo a lo señalado
por la OMS y también a nuestro Tribunal Constitucional, comienza la vida propiamente dicha. Entonces, la protección de la vida, desde un punto de vista del derecho penal, comenzaría en la anidación del óvulo fecundado en una pared del útero. A partir de que el óvulo fecundado se queda anidado en una pared del útero, a partir de ese momento ya estamos hablando de la vida, fíjense ustedes, como bien jurídico protegido desde un punto de vista del derecho penal. ¿Ok? Entonces, si entendemos la teoría de la anidación como inicio de vida, también tenemos que entender en qué consiste la muerte, ¿no? Porque la protección de la vida, todos sabemos, que concluye con la muerte de una persona. Y la muerte es considerada la cesación definitiva o irreversible de la actividad cerebral, de acuerdo al artículo 25 de la ley de trasplante, la ley número 23.415, que ha sido modificado por el artículo primero de la ley 24.703. Entonces, de acuerdo a esta ley, la muerte es la cesación definitiva e irreversible, ¿ok? Definitiva o irreversible de la actividad cerebral. Es lo que se llama la muerte cerebral o también conocida como la muerte legal. O sea, la constatación médica que durante 30 minutos al menos, ¿no? Y a la persistencia de 6 horas después del comienzo del coma, se producen algunos signos que los médicos tienen que determinar. Uno, la ausencia total de respuesta cerebral a estímulos externos y pérdida total de conciencia. Dos, ausencia de respiración espontánea. Tres, ausencia de reflejos encefálicos y pupilas mediátricas a la posición intermedia sin que respondan a estímulos fóticos intensos. Y por último, la existencia de un encefalograma plano que demuestre la inactividad bioeléctrica cerebral. Entonces, cuando hablamos de la muerte, desde un punto de vista jurídico penal, estamos hablando de la conocida muerte legal o muerte cerebral. Cuando cesa definitiva e irreversiblemente la actividad cerebral, una persona es considerada jurídicamente como una persona muerta. Muerta. Muy bien. Otro aspecto que es inmensamente necesario determinar es cuándo inicia, ya hemos visto ya cuándo inicia la vida como un bien jurídico protegido. Pero otro aspecto que es tremendamente interesante e importante determinar es cuando la vida humana deja de ser vida humana dependiente para ser vida humana independiente. Recuerden ustedes que en el ámbito del derecho penal existe la vida como bien jurídico protegido, pero está abarcado en dos tipos de vida: una vida humana considerada dependiente y una vida humana considerada independiente. Cuando hablamos de la vida humana dependiente, nos referimos a los delitos de aborto. Y se considera una vida humana dependiente porque obviamente el producto de la gestación depende de la madre para sobrevivir, ¿no? Por eso se denomina vida humana dependiente. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo comienza a existir una vida humana independiente? Ya entendemos que vida humana dependiente es desde la anidación, ¿no? Desde la anidación del el óvulo con el espermatozoide, que se encuentra anidado, como hemos indicado, pegado a una de las paredes del útero. Allí comienza la vida humana dependiente, porque ese embrión va a depender, ese producto de la gestación va a depender de la madre para sobrevivir, para subsistir, ¿sí o no? Por lo menos 9 meses, como todos sabemos. ¿Ok? O menos, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo podemos nosotros considerar vida humana independiente? Bueno, el delito que nos va a explicar esto es el delito de infanticidio. El delito de infanticidio está tipificado en el artículo 110 de nuestro Código Penal. Recordar que el delito de infanticidio es el delito que protege la vida humana independiente. Y este delito nos puede determinar o nos puede explicar cuál será el caso en el que podemos ya considerar vida humana independiente y ya no vida humana dependiente. Ya no hablar de delitos de aborto, sino hablar de delitos ya de homicidio y en particular también de infanticidio. ¿Y por qué? Porque el delito de infanticidio tipificado en el artículo 110 es el límite entre la vida humana independiente y la vida humana dependiente. Recuerden ustedes que el delito de infanticidio es un delito contra la vida humana independiente.
y determina que el delito de homicidio, de infanticidio tipificado en el artículo 110 del Código Penal señala expresamente que el delito de infanticidio solamente lo puede cometer la madre. Es un delito especial, fíjense ustedes. La madre que mata a su hijo bajo dos circunstancias que pueden ocurrir. Una, durante el parto, o segundo, bajo la influencia del estado puerperal o puerperio, como se conoce en la medicina. Entonces, primero, durante el parto. Fíjense ustedes, la madre que mate a su hijo durante el parto. Entonces, ese es el límite entre lo que es la vida humana independiente con la vida humana dependiente. ¿Ok? El límite entre los delitos de aborto y los delitos de homicidio. ¿Cuál es ese límite? El parto. Si es que la mujer se está realizando ya o el mismo trabajo, el propio trabajo de parto, ya estamos hablando de vida humana independiente. Si se produce la muerte del producto de gestación, ya estamos hablando de un delito de homicidio y no un delito de aborto durante el parto, si es que la mujer se encuentra en trabajo de parto. Ahora, ¿cómo interpretamos esa palabra parto durante el parto? Bien, pese a que hay varias posiciones también que hablan respecto al parto, la posición mayoritaria de un punto de vista del derecho penal, de la doctrina penal, señala que el parto comienza con las primeras contracciones que tiene la mujer antes de dar a luz. Esas contracciones que tiene la mujer ya determinan el inicio del parto propiamente dicho, razón por la cual esa es la teoría mayoritaria, porque hay otras teorías que señalan, por ejemplo, que el parto se inicia o podemos hablar de parto recién cuando, por ejemplo, se puede ver la cabeza del producto de la gestación en el momento en que se produce justamente el parto. Bueno, hay diferentes posiciones, pero la posición mayoritaria son las primeras contracciones que sufre la mujer antes de producirse efectivamente el nacimiento del bebé, ¿no? Del producto de la gestación. ¿Ok? Entonces, eso es el parto desde un punto de vista jurídico penal. ¿Ok? Entonces, cualquier acto que se produzca en contra del producto de la gestación desde el momento en que se está produciendo el parto en adelante, hablamos de vida humana independiente. ¿Ok? Y todo hecho anterior al parto, hablamos de los delitos de aborto, delitos contra la vida humana dependiente. ¿Ok? Entonces, el delito de infanticidio nos permite delimitar cuándo es vida humana dependiente y cuándo es vida humana independiente. ¿Ok? Entonces, este momento durante el parto es el momento o el punto de partida para poder considerar lo que es la vida humana independiente desde un punto de vista del derecho penal. Es decir, una vida que no necesita de la madre, ¿no? A diferencia, como todos sabemos, del feto o embrión que necesita de la madre para poder sobrevivir o poder subsistir. ¿Ok? Bien. Hablando del delito de infanticidio, recuerden ustedes que también no solamente habla de cuando el caso de que la madre mata a su hijo durante el parto, sino también forma parte del delito de infanticidio cuando la madre mata a su hijo bajo la influencia de un estado puerperal. Miren ustedes, el estado puerperal o puerperio es una circunstancia psicológica que el derecho penal también considera, donde la madre, miren ustedes, tiene producido evidentemente por esos cambios hormonales que ha padecido durante el parto y por esa circunstancia que muchas veces es traumática del parto, ha generado en ella una inestabilidad, fíjense ustedes, que podría en ese momento generar incluso el hecho de que responsabilice a su hijo por todo el trauma que ha sufrido durante el parto e incluso lo mate. Miren ustedes, ¿no? Para muchas mujeres que han dado a luz, cuando he conversado respecto a este tema con varias mujeres, respecto al tema del estado puerperal, muchas me han señalado de que no sienten este estado puerperal, pero el estado puerperal le ocurre a todas las mujeres. Evidentemente, más obvio va a ser el estado puerperal en el caso de las mujeres que hayan tenido un parto más traumático. Mientras más traumático se hace el parto, más obvio se realiza y más la mujer siente el estado puerperal. Pero después, evidentemente, de que nace se produce el parto,
nace el producto de la gestación, nace su hijo, pues vemos que la madre, por lo menos en un tiempo determinado, sufre algunas alteraciones que son interesantes considerar. La depresión, por ejemplo, es bastante fácil para la mujer estar en estado de depresión, ¿no? Y son circunstancias producidas justamente por los cambios hormonales. Recuerden ustedes, la mujer ha estado 9 meses, dentro de ella ha tenido 9 meses a un ser vivo. Y luego, de una manera intempestiva, ese ser vivo prácticamente sale de su cuerpo, eso genera una serie de cambios hormonales que generan también cambios psicológicos que motivan este estado puerperal que la misma medicina estudia y a la que le denomina puerperio. Ahora, ¿cuánto es el plazo de este puerperio? Fíjense ustedes, la doctrina señala que el plazo del estado puerperal tendría que ser hasta la primera menstruación de la mujer. Sin embargo, teniendo en consideración que hay mujeres que demora para que tengan nuevamente la menstruación, incluso puede demorar meses, es que se ha determinado un plazo especial, un plazo específico ya, en donde ya, digamos, de manera objetiva podemos hablar de estado puerperal. Y nos referimos a 40 días. La doctrina mayoritaria ha considerado que el estado puerperal o puerperio dura 40 días después del parto. O sea, estamos hablando desde el parto hasta 40 días después de este parto. Si una madre mata a su hijo durante ese tiempo, durante esos 40 días, pues se le sancionará por el delito de infanticidio tipificado en el artículo 110 del Código Penal. Y si sería, digamos, la muerte, si la mujer produce, la madre produce la muerte de su hijo, pasando esos 40 días, día 41, 42, 50, ya no cometería delito de infanticidio, porque no se realizaría dentro del estado puerperal. El delito que cometería sería el delito de parricidio. Parricidio. Artículo 107 del Código Penal que vamos a tratar el día de hoy de abarcar. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, el infanticidio tipificado en el artículo 110 es el que pone, digamos, la línea divisoria entre lo que es los delitos de aborto y los delitos de homicidio. Muy bien, el artículo 106 del Código Penal es el delito de homicidio simple, ¿no? El tipo penal sanciona a aquella persona que mata a otro. ¿Sí? El que mata a otro, ¿ya? No señala el tipo penal qué modalidad se puede emplear, así que se puede utilizar cualquier modalidad, ¿no? Alguien mata a otro de repente con disparos, con arma de fuego, apuñalándolo de repente, o sabiendo que sufre de problemas cardíacos, asustarlo. Miren ustedes, no importa cuál es digamos, la forma, la modalidad, el tipo penal no señala. Así que puede ser cualquiera de las que hemos señalado y otras más. ¿Okay? No indica los medios, así que puede ser cualquier medio para matar. Eso sí, el delito de homicidio simple tipificado en el artículo 106 es un delito doloso. El sujeto activo tiene que haber tenido la intención, la conciencia de realización típica. Tiene que haber sabido que su acción, su conducta o su omisión, porque también una persona puede matar, miren ustedes, no realizando una conducta, sino no realizándola. Un ejemplo, un salvavidas, por ejemplo, está viendo que una persona en su piscina, en la piscina que él está cuidando, se está ahogando, pero resulta que el que se está ahogando es un enemigo mortal, es un tipo que le ha quitado a su mujer. Entonces el salvavidas se hace loco, el desentendido, y permite, fíjense ustedes, permite que la persona se ahogue y se muera. Ese es un delito de homicidio, miren ustedes, un delito de homicidio simple, por omisión impropia. Porque el salvavidas tenía la posición de garante y dentro de su posición de garante tenía la obligación de saltar a la piscina y salvar a esa persona por más de que sea su enemigo mortal. Entonces, miren ustedes, también se puede cometer delito de homicidio, no solamente a través de una conducta, sino también a través de una omisión. ¿Ok? ¿No? Una omisión. Se puede cometer ese delito tanto por acción como por omisión. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? La vida humana independiente en el delito de homicidio simple.
El tipo del injusto del homicidio describe al sujeto activo de una manera indeterminada, neutra, ¿ah? Usando la expresión el que mata a otro. Es un delito común. Normalmente, esto es interesante, porque normalmente cuando se habla de la fórmula el que, se hace referencia a un delito común. Sin embargo, dentro de delitos contra la vida, existe un problema enorme en el delito de feminicidio, que es delito en el que, miren ustedes, una persona mata a una mujer por su condición de mujer, bajo 4 circunstancias en particular, señaladas por el tipo penal. ¿Por qué? ¿Por qué consideramos que es un problema? Por una sencilla razón. Jurisprudencialmente, la Corte Suprema ha determinado de que el sujeto activo del delito de feminicidio solamente puede serlo un hombre. El sujeto activo puede serlo un hombre. Pese a que el tipo penal señala el que mata a una mujer por su condición de tal. Y ya les he indicado que el que es una fórmula neutra, que es bastante normal que se aplique en los delitos comunes. Sin embargo, esta fórmula neutra se aplica en el delito de feminicidio y sin embargo, la Corte Suprema ha señalado jurisprudencialmente que solamente un hombre puede ser sujeto activo del delito de feminicidio, considerando también jurisprudencialmente que tiene que existir, no solo en el caso de matar a la mujer, tendría que matar a la mujer por su condición de tal, significa cuando se afectan o se aplican estereotipos de género en la muerte, ¿no? O sea, que el hombre se considere superior a la mujer. Eso es lo que ha señalado la jurisprudencia. Lo que miren ustedes ha generado cuestionamientos en la doctrina, porque la doctrina dice, pero si se ha utilizado una fórmula neutra, eso podría indicar el término el que, de que no solamente el hombre podría ser sujeto activo del delito de feminicidio, sino también la mujer. El caso de la mujer que mate a otra mujer por su condición de mujer, utilizando estereotipos de género también. ¿Acaso la mujer no aplica estereotipos de género? ¿Acaso solamente el hombre es machista? ¿La mujer no lo es? Yo le he escuchado, por ejemplo, en algún momento a mi madre decir, no lave los platos porque tienes a tus hermanas, ellas son mujeres, que ella lo lave. Y lo decía mi madre, que es una mujer. Os ha escuchado seguramente ustedes en algún momento alguna mujer que le ha dicho a su hijo, hijo, no confíes en ninguna mujer más que en tu madre. Tu madre es la única mujer que puedes confiar. Fíjense ustedes, son frases que efectivamente podrían, digamos, retratar el machismo que existe también en las mujeres y podría existir estereotipos de género también en el ámbito de la mujer, ¿o no? Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo es que las mujeres destruyen prácticamente a otras mujeres cuando tienen algún tipo de, digamos, de problema o tienen un tema de repente mediático. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Tilda Lozano, cómo la señalaban muchas mujeres. Y hace poco hay una conocida modelo, ¿no? Que se ha separado de su esposo, que es futbolista, por estar con otra persona y ha recibido una gran cantidad de agravios. Y muchos de ellos, Melissa Paredes, efectivamente, Melissa Paredes, existe una gran cantidad de agravios de las mujeres incluso. Entonces vemos nosotros que los estereotipos de género no solamente pueden ser obra de un hombre, sino también podrían ser de una mujer. Sin embargo, jurisprudencialmente, fíjense ustedes, se tumba prácticamente lo que les estoy diciendo la Corte Suprema en el delito de feminicidio. Señalar de que esta expresión anónima, el que, no importa, no es para los delitos comunes, también podría ser para los delitos especiales, y específicamente en el delito de feminicidio, si bien es cierto, se utiliza el término neutro, el que solamente un hombre puede ser sujeto activo del delito de feminicidio, cosa que es interesante, ¿eh? Y que va a dar seguramente para el debate también más adelante, ¿ok? El sujeto pasivo es otra persona, así que el suicida, la persona que se quiere suicidar, el que se quiere matar a sí mismo, no está dentro del ámbito del delito de homicidio simple, como ustedes ven. Porque el delito de homicidio simple es matar a otro, a otro. El suicida que de repente quiera matarse y no logre su objetivo, que se lance de un cuarto piso y no muera, pues no tiene sanción penal, no comete delito alguno. ¿Ok? Cosa que es interesante, como ustedes se dan cuenta. ¿Ok?
Se requiere de dolo en el ámbito del homicidio simple, se habla de animus necandi, o sea que el sujeto activo se tiene que demostrar que tenía conciencia de que quería matar a otra persona, ¿no? Conciencia de la que está cometiendo un tipo penal, que está realizando el acto, o la omisión, porque hemos indicado que también se puede matar omisivamente, y con la finalidad de acabar con la vida de otra persona. En este delito de homicidio simple se acepta la tentativa, artículo 16 del Código Penal, que como ustedes bien saben, disminuye prudencialmente la pena en el caso de que no se produzca la consumación del delito. Yo, por ejemplo, disparo 5 tiros a otra persona con la finalidad de matarlo, pero resulta que sobrevive, porque no le doy en ningún órgano vital y sobrevive, ¿cierto? Evidentemente, disparar 5 balazos a una persona, eso implica, ¿no?, la intención de matarlo. Hace un tiempo atrás me acuerdo un caso conocido, mediático, en el que, fíjense ustedes, se produjo una pollada en el Callao, en la provincia constitucional, y en esa pollada, fíjense ustedes, se produjo una pelea, una trifulca, donde sacaron muchas armas de fuego y hubo tiroteo, y se produjo un proceso. El agraviado, fíjense ustedes, la víctima, va a declarar después de varios meses porque estuvo por muchísimo tiempo estuvo hospitalizado. Y él señala de que una persona conocida en el medio, un exfutbolista, le habría disparado. Y le disparó en el rostro, dice él. Me apuntó al rostro y me disparó. La bala, fíjense ustedes, ingresó por su boca, salió por la nuca, no comprometió ningún órgano vital y sobrevivió. En algunos casos les rozan las balas y mueren. En este caso, la bala ingresó a su boca, salió por la nuca, no comprometió órgano vital y sobrevivió este señor. Sobrevivió. La fiscalía determinó que aquí había delito de lesiones graves, porque efectivamente se habían producido lesiones graves. Pero la pregunta que yo les haría es, ¿allí no había tentativa de homicidio? ¿Quién quiere lesionar disparando a la cabeza, a la cara de otra persona? El que dispara a la cara de otra persona quiere, evidentemente, matarla. Tiene animus necandi. Así se podría determinar fácilmente el delito de homicidio, como ustedes se dan cuenta. Sin embargo, en ese caso, que fue un caso mediático, la fiscalía consideró que había lesiones graves, cosa que es cuestionable, obviamente. Disparar en el rostro de una persona para matar, no para lesionar. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de ese término, el que, no estamos hablando solamente del hombre, ya les he indicado, es un término neutro. Puede ser una mujer, pueden ser varias personas, sino que imagínense ustedes que el tipo penal tenga que decir el, las, los, las en todos los tipos penales, ¿no? Sería absurdo, sería, digamos, hasta ocioso. Basta con el término el que y abarcaría ya otras personas, si son varias, si es una sola, si es hombre, si es mujer, es un término neutro, ¿ok? Salvo, como les he indicado, en el delito de feminicidio, que la Corte Suprema ha considerado que solamente un hombre puede ser el que comete el delito, pese a que en el delito de feminicidio también se establece el término neutro el que, cosa que, como les dije, va a generar y genera debate en la actualidad y va a seguir generando debate, ¿ok? Muy bien. Miren ustedes, una de las figuras que es importante señalar es que, bueno, en ese caso es el homicidio simple. Existe también el delito de homicidio calificado. El homicidio calificado está tipificado en el artículo 108 de nuestro Código Penal, miren ustedes, ¿ya? Curiosamente, para determinar el delito de homicidio calificado, previamente hay que determinar, miren ustedes, o mejor dicho, para determinar que hay un homicidio simple, artículo 106, primero hay que verificar si no se cumple ninguna de las agravantes contenidas en el artículo 108 del Código Penal. ¿Ok? El homicidio calificado, también conocido como asesinato, es un homicidio agravado. Es un homicidio al que se le aplica una pena mayor en atención a las características particulares que tiene el homicidio. Entonces, hay 4 circunstancias que agravan el delito de homicidio. El que mata por ferocidad, codicia, lucro y placer. El que mata para facilitar u ocultar otro delito.
El que mata por alevosía o gran crueldad y por el que mata con fuego, explosión, veneno u otra circunstancia que ponga en peligro la vida de otras personas o la integridad física de otras personas. Esas son las 4 circunstancias que convierten el homicidio en un homicidio calificado. Entonces, para poder determinar que hay un homicidio simple tipificado en el 106, primero hay que chequear si no se cumplen alguna de las condiciones abarcadas en el artículo 108 del Código. Vamos a estudiar una a una. En el tiempo que nos queda, vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible y lo más rápido posible para poder abarcar por lo menos el homicidio calificado y hablar por lo menos del parricidio, que ya les he prometido que íbamos a hablar de ese delito. Rápidamente les digo. Primera circunstancia, ferocidad, codicia, lucro y placer. ¿Qué es la ferocidad? La ferocidad, fíjense ustedes, significa inhumanidad en el móvil. O sea, ferocidad, ojo, mucha gente confunde ferocidad con crueldad, pero no. Recuerden que crueldad también es otra forma de homicidio calificado, que vamos a estudiar más adelante. Ojo, crueldad es diferente a ferocidad. Ferocidad es inhumanidad en el móvil. Ferocidad significa matar a otra persona por un motivo fútil, sin importancia, o matar a otra persona sin fundamento, sin motivo. Eso significa matar con ferocidad. Matar a una persona por un motivo nimio, por un motivo trivial, por un motivo mínimo. Por ejemplo, lo maté porque me insultó. Caso Goran van der Sloot, ¿se acuerdan ustedes? Con esta chica Stephanie Flores. Goran van der Sloot dice en su declaración, bueno, la conocí en el casino, la invité a ella a jugar casino en mi cuarto, en mi habitación de mi hotel, la llevé a la habitación de mi hotel, me entré al baño, cuando salí del baño la vi que estaba chequeando mi laptop, cogí una raqueta de tenis y le apliqué varios golpes hasta matarla. O sea, la mató por haber visto su laptop. Ferocidad. El motivo era un motivo insignificante. Claro, muchos se preguntarán qué tendría en su laptop como para matar a una persona. Y la pregunta es, ¿ustedes matarían a una persona por ver su laptop? Es un motivo ínfimo, mínimo, fútil, sin importancia, ¿cierto? Trivial. Eso es ferocidad. O matar sin motivo alguno. Sin motivo alguno. Eso es ferocidad. Codicia es ambición. Ojo, mucha gente me dice y pregunta, pero doctor, me dice, ¿por qué el legislador ha considerado la codicia, que es la última modificación que se ha hecho al artículo 108 del Código Penal? Se le ha también aumentado esta figura de la codicia. ¿Por qué codicia si hasta el lucro? Porque codicia es diferente al lucro. No necesariamente la codicia implica lucro. No, 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 no. Yo, por ejemplo, vamos a ver, es ambición en líneas generales, sin necesidad de que tenga una relación económica, patrimonial. No, no. Por ejemplo, digamos, yo codicio a la enamorada de un amigo. Mato a mi amigo para quedarme con ella. Ese es matar por codicia. Es un homicidio calificado. No tiene nada que ver con el ámbito patrimonial, como ustedes se dan cuenta. ¿Okay? El lucro sí tiene que ver con el ámbito patrimonial. Matar por lucro también es una circunstancia agravante del homicidio. Matar por lucro consiste también en codicia, pero patrimonial. Por ejemplo, mato con la finalidad de lucrar, mato con de repente a mi abuelo, lo mato, mejor dicho, mato no puede, digamos a una persona X, porque matar al abuelo significa, como ustedes saben, significa parricidio más que homicidio. Mato a una persona de repente X, a mi tío, mato a mi tío con la finalidad de heredar toda su fortuna. Mi tío no tiene hijos, no tiene familia, yo soy el único familiar que queda, con la finalidad de heredar. ¿Ok? Eso sería, miren ustedes, homicidio por lucro. Homicidio por lucro, porque estoy matando con la finalidad de generar riqueza, generar una ganancia, generar un provecho económico, ¿cierto? Lo otro es matar por placer. Matar por placer es matar porque el sujeto activo al momento de matar produce en él, se experimenta en él una sensación agradable. O sea, la persona que mata por placer lo hace porque le gusta matar.
tiene regocijo de poner fin a la vida de la víctima. Esto ocurre muchas veces en los delitos, en los homicidas múltiples, ¿no? Aquellas personas que matan a diferentes van poco a poco satisfaciendo su necesidad de matar y van, miren ustedes, matando justamente por el sentimiento de placer que tienen. Muchos de ellos, al momento de ser interrogados por qué han matado, han señalado que es porque han sentido cada vez más una sensación de agrado, de regocijo. Segunda circunstancia agravante del homicidio calificado, para facilitar o ocultar otro delito. Rápidamente podemos decir, cuando hablamos de facilitar otro delito es cuando se está produciendo el otro delito. Y para ocultar otro delito es cuando el otro delito ya se cometió, ¿cierto? La finalidad es evitar de que las personas tengan conocimiento de que se ha cometido el otro delito. Por ejemplo, ¿no? Hace unos meses hubo un casito en Chosica. Una pareja se va a un bosque y comienza a tener acto sexual en el bosque. Tuvieron la tremenda mala suerte de que dos sujetos pasaron por ese lugar, vieron a la parejita teniendo sexo, se acercaron y decidieron violar a la mujer. Y como la pareja de la mujer quiso evitar que la violen, miren ustedes, para facilitar la violación, lo mataron. Eso es un homicidio para facilitar otro delito. Estamos hablando de un homicidio calificado. Y en el caso de ocultar otro delito, podemos poner como ejemplo, ¿se acuerdan ustedes esta novela hermosa que se llama Crimen y Castigo, donde Rodion Raskolnikov, estudiante de Derecho, dicho sea de paso, decide matar a una vieja usurera, ¿se acuerdan ustedes? Y la mata, le roba, le sustrae sus cosas y aparece la hermana, ¿no? Y para que la hermana no se dé cuenta que ya mató a otra, la mata a la hermana para ocultar el homicidio que había generado, mejor dicho, el robo con subsecuente muerte que habría generado. Lo que le trajo, como ustedes saben, consecuencias tremendas de manera psicológica, porque se sintió culpable. No tuvo ninguna pena de matar a la vieja usurera, pero matar a la hermana, que era una persona que se portaba bien con él, trajo en él mucho sentimiento de culpa, y que es lo que genera la trama de esta hermosa novela de Dostoyevsky, ¿no? De Fedor Dostoyevsky. ¿Ok? Eso es matar para ocultar otro delito. Otra circunstancia agravante es con gran crueldad o alevosía. Ya aquí diferenciamos lo que es la crueldad de la ferocidad, que muchos se confunden, ya les he indicado qué es la ferocidad. Gran crueldad significa matar a la víctima dándole un sufrimiento deliberado, un sufrimiento innecesario, o sea, haciéndole sufrir hasta el último momento. ¿Ok? Hace unos años atrás hubo un caso muy interesante, ¿no? Una cantante vernacular que tenía un músico, un guitarrista. El guitarrista era un policía casado con otra policía. Este guitarrista deja a su mujer y tiene una relación sentimental con la cantante vernacular a la que embaraza, dicho sea de paso. Miren ustedes, la mujer de este cantante hace que la secuestren a la mujer, a la cantante, la secuestren, la violen, la agredan, la torturen, la tortura incluso ella misma, y luego la quema, viva, embarazada, matando no solamente a la mujer, sino al producto de la gestación. Fíjense ustedes, eso no es matar por crueldad, hacerla sufrir poco a poco, ¿no? Hacerla sufrir poco a poco, y bueno, existe evidentemente insensibilidad en el móvil, ¿no? ¿Ok? Eso es matar con gran crueldad, haciendo sufrir hasta el último momento a la víctima. ¿Ok? Muy bien. Hay otro, matar por alevosía, ¿no? Gran crueldad o alevosía. ¿Qué es la alevosía, no? Que se utiliza mucho, ¿no? Han visto ustedes seguramente en varias películas, en varias series, sobre todo las antiguas. Se escucha a los abogados que dicen, mató con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? La alevosía significa indefensión de la víctima. Cuando la víctima confía en la persona que lo va a matar, o por lo menos confía en que no lo va a matar. El sujeto activo se aprovecha del sujeto pasivo, se aprovecha de que el sujeto pasivo confía en él. Hay un abuso de confianza, la expresión de una manifiesta actitud de hostilidad hacia la víctima por parte del sujeto activo. En el caso de Goran van der Sloot,
no solamente lo condenan por homicidio calificado por ferocidad, también por alevosía. Porque esta chica, Stephanie Flores, confió en él. Fue a su habitación o no. Confió. Pensó en que este sujeto, extranjero él, nunca la iba a matar. Y fíjense ustedes, este sujeto la mata. Habría aprovechado esa condición de confianza para matarla. Eso es alevosía. Aprovecharse de su condición de la víctima, de la confianza de la víctima. Y por última circunstancia del homicidio calificado es matar por fuego, explosión, veneno o cualquier otra circunstancia que ponga en peligro la vida o salud de otras personas. Ojo, matar con fuego, ¿cierto? Ojo, siempre y cuando ponga en peligro la vida o la salud de otras personas. Si alguien quema a una persona sola, sin poner en peligro a otras personas, será homicidio simple. La condición es que ponga en peligro a otras personas. Lo mismo pasa con la explosión. Me hace recordar, por ejemplo, la muerte de este alcalde, no sé si de Cherlacayo, de Chosica, aprista, de Rodrigo Franco, creo que se llamaba, Rodrigo, ¿no? En el que le pusieron explosivos, los terroristas, pusieron explosivos en el cuerpo y le hicieron explotar su cuerpo, ¿no? Siempre, miren ustedes, podría ser homicidio calificado si es que pone en peligro la vida o la salud de otras personas. Matar por veneno también. Si uno envenena a otra persona poniendo en peligro a otras, estamos hablando de homicidio calificado. Pero si alguien envenena a otra y no pone en peligro a otras personas, será un homicidio simple. Ojo con esto. Esto es tremendamente importante. Tremendamente importante. Fuego, explosión, veneno son circunstancias que pueden poner en peligro la vida de otras personas, la integridad física de otras personas. Por eso se constituye en un homicidio calificado. Pero solamente será homicidio calificado si y solo si se ponga en peligro la vida y la integridad de unas terceras personas. Si no se pone en peligro la integridad o la vida de terceras personas, hablaríamos de un homicidio simple. Vamos del parricidio y aquí nos vamos a quedar con este delito, terminando, ¿ya? Para prometer, para, digamos, cumplir la promesa que les hice. Parricidio, ¿qué es el parricidio? Es un delito especial, en el que se sanciona a aquella persona que mata al ascendiente, descendiente, en línea recta, ojo, en línea recta, o sea, el que mata al papá, el que mata al abuelo, o aquel abuelo que mata al nieto, o aquel padre que mata a su hijo, ¿ok? Tiene que ser, miren, al ascendiente o descendiente en línea recta, ascendiente en línea recta, padre, abuelo, ¿no? Bisabuelo. Descendiente en línea recta, hijo, nieto, bisnieto, ¿ok? En línea recta. El Código Penal señala natural o adoptivo, o sea natural o adoptivo. La verdad les digo que no es necesario que haya señalado eso, porque jurídicamente el hijo adoptivo tiene las mismas condiciones que el hijo natural, así que no era necesario que el tipo penal señale esto, ¿no? No era necesario que el tipo penal abarque, miren ustedes, al hijo adoptivo, al padre adoptivo, al abuelo adoptivo, no era necesario, ¿no? Tienen los mismos, el hijo adoptivo tiene los mismos derechos prácticamente y las mismas prerrogativas que un hijo natural. Pero bueno, el Código Penal ha considerado eso para evitar, por ejemplo, que alguien pueda salirse del tipo penal señalando que existe una adopción. Y hay un caso muy interesante que ahorita les voy a contar que está relacionado a esto, muy interesante. Fíjense ustedes. Entonces, el delito de parricidio es cuando, a sabiendas, dice el código, eso demuestra el dolo, porque el sujeto tiene que saber que está matando a su ascendiente en línea recta, descendiente en línea recta, cónyuge, conviviente o aquel que haya sido su cónyuge o conviviente. ¿El cónyuge quién es? La persona con la que se ha casado. ¡Ojo! Dentro del ámbito penal solamente se acepta el matrimonio civil. Que dentro del ámbito jurídico el matrimonio civil es el que da, fíjense ustedes, los derechos de una persona casada. El matrimonio religioso no tiene valor jurídico, recuerden ustedes. Así que cuando hablamos de cónyuge, estamos hablando específicamente de un matrimonio civil, ¿ok? Y conviviente o concubino. El conviviente es aquella persona que, como ustedes bien saben, de acuerdo al Código Civil, pues vive con otra persona por 2 años mínimamente. Ojo con esto. Yo tuve hace un tiempo un caso en donde bueno, antes no era todavía mi cliente, pero en su declaración dijo, bueno, él es mi conviviente. O sea, miren ustedes, trastocó la convivencia porque tenía 8 meses de relación. Yo digo,
¿Y por qué dices que es tu conviviente? Luego, cuando me contrató, vi su declaración. ¿Y por qué dices que es tu conviviente? Si la convivencia tiene que tener 2 años mínimamente y vivir con una persona prácticamente 2 años. Bueno, desconocía eso. Muchas personas trastocan justamente el tema jurídico. Para que sea un tema jurídico y para que esté dentro del ámbito del delito de parricidio, tiene que haber 2 años mínimo de convivencia, de vivir con otra persona. ¿Ok? O aquel con que se haya sostenido una relación conyugal o de convivencia. O sea, el ex esposo, esposa o el ex conviviente, por ejemplo, o la ex conviviente, para que sea el delito de parricidio. ¿Ok? Bueno, hay circunstancias agravantes en el parricidio, como es el caso de los numerales 1, 2 y 3 y 4 del artículo 108, o sea, si es que mata en alguna de las características del homicidio calificado y la víctima tenga hijos con el autor. Si la víctima tiene hijos con el autor, eso también significa una circunstancia agravante. También existe una circunstancia atenuante. Si se produce un parricidio por emoción violenta, artículo 109 del Código Penal, la emoción violenta es una emoción inmediata, recuerden ustedes, una reacción inmediata, violenta, que también es estudiada por la psicología. Y bueno, se considera en una circunstancia atenuante de pena, un homicidio atenuado, en atención a que muchas veces se hace justificable la actuación de una persona, ¿no? La reacción de una persona, que puede ser muchas veces violenta. La violencia, recuerden ustedes, forma parte del ser humano. Y a veces, muchas veces, vamos más allá de nuestros propios frenos inhibitorios. Hay personas que tienen frenos inhibitorios muy altos, pero hay algunos que no los tienen tan altos, los tienen medianos. O sea, depende de la persona efectivamente, ¿no? El delito de parricidio entonces es un delito especial, porque solamente el autor del delito puede ser aquel que tenga relaciones interpersonales con el sujeto pasivo, ¿no? Con la víctima, ¿ya? No se acepta el parricidio en parentesco colateral. No, 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 no. El tipo penal no habla de parentesco. Por ejemplo, matar a un hermano no es parricidio. Matar a un tío no es parricidio, es un delito de homicidio. Ya es clarísimo, el tipo penal del 107 señala el que mata ascendiente, ascendiente, descendiente, línea recta, cónyuge conviviente o aquel que ha sido cónyuge conviviente. Punto. A sabiendas. Hubo un caso hace unos años atrás muy interesante, en donde se acuerdan ustedes un joven a su madre, consideró que era su madre, le hace una llave, ¿se acuerdan ustedes? La desmaya, él piensa que la mata, llama a su enamorada, se van el cuerpo la dejan en la camioneta, se van a un club, comienzan a pensar qué hacen en el club, toman un par de tragos, bailan un rato, luego salen del club, se la llevan lejos de Lima, fuera de Lima, la ponen encima de un colchón, compran gasolina y la prenden fuego y al final murió, fíjense ustedes, señalan la necropsia, el protocolo de necropsia, por las quemaduras que se le produjo y no por la llave que le había hecho el hijo. Resulta que él pensaba que era su mamá biológica, y resulta que en pleno proceso judicial, en pleno juzgamiento, su padre saca un as bajo la manga y señala a su hijo que no ha matado a su madre biológica. Él pensaba que era su madre biológica, pero no era así. Su madre biológica era otra mujer y presentó en el proceso a la madre biológica. Se realizó la prueba de ADN y se determinó que ella era la madre biológica. Razón por la cual el tipo penal de parricidio, que fue el motivo de imputación, la imputación realizada por la Fiscalía, cambió al delito de homicidio civil, porque habría matado no a su madre, miren ustedes, biológica, sino a una persona que pensó que era su madre biológica, pero no lo era. Así que cambió el tipo penal de parricidio a homicidio en este interesante caso. A este interesante caso que, dicho sea de paso, se ha podido aplicar lo que se denomina en el ámbito del error accidental como dolus generalis, ¿no? Porque este sujeto pensó que en la primera acción había matado a su madre, ¿no? Pero la mata en la segunda acción. Pensó que con la llave la había matado, pero no, la mata cuando la quema, ¿no? Fíjense ustedes. Y bueno, quema el cuerpo con la finalidad de querer desaparecerlo. Hay personas que consideran o creen que quemando el cuerpo va a desaparecer. Como todos sabemos, es algo tremendamente difícil. Tendría que estar a altas temperaturas para que el cuerpo pueda convertirse en cenizas, ¿no? Entonces, solamente la quemadura con gasolina no es suficiente, ¿no? Ok,
Entonces, fíjense ustedes, el dolo se demuestra en el delito de parricidio con el término a sabiendas y también se puede cometer el delito de parricidio por omisión. Me he excedido, y les pido disculpas, por favor, pero creo que cumplí por lo menos con los primeros tipos penales relacionados a los delitos contra la vida en este tema que es tremendamente interesante y que evidentemente es también tremendamente largo. ¿Ok? Bueno, les agradezco al ex Academy por la invitación y si hay alguna pregunta, alguna duda, estoy dispuesto a responderla. Muchísimas gracias. Sí, doctor, tenemos una pequeña pregunta, y ya lo último sería, de Ya, nuestro adelante. compañero André Chambi, seguramente de Puno, nuestro compañero André. Está en el chat de Zoom, le doy lectura. Dice, doctor, en el caso de ferocidad, ¿no habría un contrasentido en sancionar con pena grave a quien mata por motivo fútil, dice, siendo esa razón misma la que evidencia un problema mental? Ingresarlo a un centro de, me imagino que a un centro de penitenciario, Penitenciario, ¿cumpliría algún fin? Sí, ¿cumpliría establecimiento algún penitenciario. fin? Bueno, Andrés, mira tú, matar por ferocidad no necesariamente está relacionada a una anormalidad mental o a una anomalía psíquica. Ya sabemos nosotros que la anomalía psíquica que pueda tener el autor de la realización de un hecho típico y antijurídico no devendría en culpabilidad porque sabemos que es considerado inimputable el que sufre anomalía psíquica. Recuerden, eximente de responsabilidad penal, artículo 20, inciso primero del Código Penal. Se exime de responsabilidad penal al que sufre anomalía psíquica. El que sufre anomalía psíquica, André, es considerado una persona inimputable, razón por la cual no se le podría aplicar una sanción penal. Primero tendría que determinarse ese grado de inimputabilidad. No necesariamente una persona que mata por un motivo fútil es un inimputable, no necesariamente. Por ejemplo, hemos utilizado, André, el caso de Goran van der Sloot. Goran van der Sloot era una persona que sabía muy bien que estaba cometiendo un delito. No fue considerado nunca como un inimputable. Entonces, cuando hablamos de ferocidad, la ferocidad está abarcada al homicidio calificado y no necesariamente, como te vuelvo a repetir, lo realiza una persona inimputable. Si se considera que la persona que ha matado por ferocidad es un inimputable, pues sencillamente no se le aplica una pena, sino una medida de seguridad, porque es considerado efectivamente como un inimputable y el artículo 20, inciso primero del Código Penal, los considera. No solamente considera que sufre anomalía psíquica, André, sino que también el que sufre grave alteración de la conciencia o alguna alteración de la percepción también. Y recuerden que hay 4 formas de inimputabilidad en nuestro código penal. El que sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, alteraciones de la percepción y los menores de edad. Los menores de 18 años son inimputables, por ejemplo. Los que sufren algún problema, de repente, al momento de percepción, ciego sordo, por ejemplo, también es considerado inimputable si es que no se puede dar cuenta del carácter delictuoso de su acto. Anomalía psíquica que tiene una perturbación morbosa, ¿no? Cerebral, ¿no? Interna, ¿no? No puede permitirle esa perturbación darse cuenta que está cometiendo un hecho delictivo. Y la grave alteración de la conciencia es una circunstancia externa, no interna del cerebro, sino externa. Por ejemplo, alguna situación como, por ejemplo, la hipnosis o, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Tomar mucho alcohol, la droga, por ejemplo, eso genera una grave alteración de la conciencia. André, te escuchamos, adelante. Ahí veo que has levantado la mano. Adelante, André, te escuchamos. Doctor, buenas Ahora sí, noches. Buenas ¿qué noches tal? también a los participantes. Bueno, doctor, básicamente, efectivamente, ¿no? La persona que mataría ya cuando concurre una anomalía psíquica estaría exento de responsabilidad penal, como usted muy bien lo ha descrito y como se encuentra en el artículo 20, ¿no? A lo que yo me iba es que la finalidad de la pena, de acuerdo al Código de Ejecución Penal, sería de prevenir o reincorporar, reeducar, rehabilitar al sujeto que ha delinquido. Entonces, una persona que mata por el simple hecho de, no sé, como usted contó el caso de que estaba viendo el celular o viendo la computadora, yo creo más allá de poder determinar bajo una pericia o un medio científico si esta persona sufre algún problema mental, yo considero que el hecho de imponerle una pena, ¿no? Que tenga 15 a más o entre 15 y 35, no ayudaría al fin resocializador de la norma,
porque más allá del centro penitenciario, que ya sabemos es una situación de calamidad que existe, tendría que adoptarse nuevas medidas o nuevas medidas a fin de que esta persona pueda entrar en razón, ¿no? Entrar en razón. Y muchas gracias, doctor. Y doctor, una preguntita más. El artículo 109 en el segundo párrafo señala, si concurre alguna de las circunstancias previstas en el 107, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años, ¿no? En esto del homicidio por emoción violenta. Ahora, se considera a una persona que entra en este estado al momento de reaccionar frente a una situación que altera la capacidad cognitiva que ésta tiene, o de ver la realidad de los hechos, o altera ese proceso que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo el legislador fundamenta un agravante señalando de que, por ejemplo, el niño o el joven que ve a su padre que está violando a su hermana y se presenta esa circunstancia que le da esa alteración, lo cual produce la muerte, ¿no? Que le da muerte el hijo al padre? ¿Cómo fundamentaríamos que se agrave la pena si incluso estaría más justificado el estado de emoción? ¿Por qué? Porque el sujeto ve a su padre violando a su hermana. Entonces, ¿estaría bien, no estaría bien? ¿Habría una mala redacción? ¿O cómo podríamos argumentar eso en juicio, no? Muchas gracias, doctor. Inte- Excelente ponencia. Interesante, André. Las dos situaciones que tú planteas son tremendamente interesantes. Y de largo de exponer. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Efectivamente, ¿no? No solamente para los que matan eh, digamos, por ferocidad, sino para cualquier preso. Es un problema la cárcel, André, porque no se está cumpliendo la finalidad del régimen penitenciario, que tú como indicas es resocializar, reeducar, ¿no? ¿No? No se está cumpliendo, no se está cumpliendo lamentablemente. Y es porque no hay un tratamiento adecuado en los penales. Y es más, sobre todo en el caso de los inimputables en particular, André, todos sabemos el problema enorme que existe. Y esto que sea, digamos, también como finalidad de esta posición tenga también el tema de debatir esto, André, que es tremendamente importante. ¿Cuántas personas que son consideradas inimputables no se les aplica una pena, pero se les aplica, por ejemplo, el internamiento como medida de seguridad? Dice, bueno, internamiento, el Arco Herrera. Uy, pero doctor, señor juez, pero el Arco Herrera está lleno, las camas están llenas, ¿ah? Y a este que se le ha aplicado una medida de seguridad, todavía hay 25 antes que él para que están esperando cama. Ah, el juez dice, entonces Andrés dice. Ah, entonces, mientras que espere hasta el número 25, mientras que espere la cama, que esté en el penal, que esté en Lurigancho. Ese es un problema enorme, Andrés, porque es un peligro no solamente para los otros presos, sino para él mismo. Peor todavía si no existe modo y no existe, como tú has indicado, posibilidad de resocialización o reeducación. No existe tratamiento dentro del penal. Pero eso ocurre. Lo que hacen los jueces cuando ven que está llena el Arco Herrera, por ejemplo, que es uno de los pocos centros, creo que hay 2 centros nada más a nivel nacional, y paran llenos. ¿Qué hacen? Bueno, internamiento en el penal, como si en el penal hubiera las condiciones mínimas para tratar a una persona que sufra anomalía psíquica. André, eso es tremendamente grave. Y hay algunos también internos que ingresan y dentro del penal adquieren o se hacen más graves sus anomalías psíquicas. No hay un tratamiento adecuado para ellos. Y es motivo de preocupación, André, y también de debate. ¿Ok? Que sirva esta disertación y que sirva esta comparación que hemos tenido, André, muy productiva, para ver cómo se puede hacer para solucionar ese tremendo problema que existe en nuestro país. Con relación a lo que tú indicas, sí, es un homicidio por emoción violenta. Mira tú, mejor dicho, es un parricidio atenuado. Si alguien comete un parricidio por emoción violenta, fíjense ustedes, se atenúa la pena del parricidio, ¿no? Y sería más bien una emoción violenta agravada, ¿no? Por la condición. Pero efectivamente, André, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que determinar, primero, que en el caso del delito de homicidio por emoción violenta, es cuando una persona, la emoción violenta es una circunstancia donde la persona sale de sus frenos inhibitorios, tiene sus límites y sobreexcede los límites, actuando de manera violenta, de manera excesiva.
Por eso es delito, por eso se sanciona como emoción violenta. Y entiendo tu preocupación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, de un joven que entra y ve que su padre está violando a su hermana y de repente interviene? Habría que ver si hubo emoción violenta en ese caso o de repente se produjo alguna eximente de responsabilidad penal, André. Podríamos hablar de una legítima defensa o no. Una legítima defensa de terceros. Recuerda tú que hay legítima defensa de terceros. O sea, podría ser. Entonces, podrían existir algunas eximentes con la finalidad de evitar una sanción penal, dependiendo evidentemente de las circunstancias, André. Hace un tiempito atrás, te cuento, hubo un caso muy interesante en donde un hijo le dice a su papá, papá, mira, tú me has llevado a la casa, ¿te acuerdas que me llevas a la casa de mi tía? Sí, me quedaba con mi primo, ¿cierto? Sí, mi primo era mayor, ¿cierto? Sí. Cuando yo era adolescente, mi primo me violó y varias veces me violó. El papá agarró un arma, fue al día siguiente, le tocó la puerta, le abrió su sobrino y le disparó y lo mató. Eso pasó en Lima, en La Molina. ¿Eso será emoción violenta? No, porque la emoción violenta tiene que ser inmediata. No hay premeditación en la emoción violenta. En el caso que te he planteado, el papá consiguió el arma, fue a la casa el día siguiente, tocó la puerta, hubo premeditación. Entonces, tendría que determinarse esa emoción. De todas maneras, la emoción violenta, André, constituye una pena atenuada en relación al homicidio simple. ¿Por qué? Porque creo que la psicología considera y el derecho penal considera que muchas veces una persona puede actuar de manera violenta porque la violencia forma parte del propio ser humano, ¿cierto? Entonces es una conducta atenuada, pero hay que verificar caso y caso. En el caso que tú planteas hay que verificar si existe la posibilidad de una legítima defensa por él o que una circunstancia que sea eximente de responsabilidad penal. Muchísimas gracias, André, por tus interesantes preguntas. He tratado de ser lo más conciso posible. Tus preguntas son bastante amplias para poder ser contestadas, pero de todas maneras, muchísimas gracias, André, por la pregunta. Un fuerte abrazo y que te vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Igualmente un fuerte abrazo a la distancia. Un gusto, André, un gusto.